Ahora, mis compañeros y yo les vamos a estar guiando en el día de hoy en el hermoso tema de lo que es la productividad, enfocándonos directamente en lo que es la productividad empresarial. Nuestro grupo está compuesto por Oscar Carvajal, Julio Aristi, Chandelis La Antigua, Fernando Matos, Leify Ramos, José Landeo y su servidor Víctor Álvarez. Ahora vamos a entrar en materia de lo que es la productividad empresarial. Aquí tenemos el eje temático de los conceptos o temas que vamos a estar discutiendo hoy. Como pueden ver, son el concepto de productividad mismo, la importancia de la productividad empresarial, productividad económica, diferencia entre productividad y producción, diferencias entre productividad y eficiencia, productividad y crecimiento y algunos ejemplos de productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es un concepto afín a la economía que se refiere a la relación entre la cantidad de productos obtenida mediante un sistema productivo y los recursos empleados para su producción. Totalmente, es así como dices, Víctor. La productividad la podemos definir como esta relación que existe entre una actividad productiva y los medios que son necesarios para conseguirlo. Siendo estos medios, cabe destacar, estos medios pueden ser de tipo tecnológico, pueden ser humanos, de la mano de obra, o puede ser de infraestructura acerca de las cosas que se necesitan para llevarlo a cabo. También la productividad puede ser entendida como la producción obtenida por un sistema productivo usando determinados recursos para este fin. Es decir, los productos, los materiales que vamos a utilizar, la cantidad de materiales y cómo se maneja. Entonces, es importante que la productividad sea concebida como un indicador de eficiencia, de una eficiencia que sirve al relacionar la cantidad de recursos empleados entre la cantidad de la producción. Es decir, sabe que la eficiencia mide los recursos con relación a la cantidad que se producen. Entonces, esto es muy importante. También hay que tomar en cuenta que la productividad, Víctor, hay que tomar en cuenta Correcto. que la Entonces aquí productividad vemos una fórmula bien sencillita. posee una relación directa con la mejora continua de los sistemas de gestión de calidad. Es gracias a Cierto. estos que podemos evaluar que el producto está listo y que cumple con todos los estándares antes de que incluso salga a la calle. Entonces, ahora sí, vamos a la fórmula. Ok. Entonces vemos aquí que la fórmula de la productividad no es más que la producción obtenida sobre la calidad del factor utilizado. Exactamente. Es de esta forma, como hablábamos, que podemos ver si el sistema que estamos implementando en nuestra producción es eficaz, es productivo, es eficiente, para saber si es el indicado para el trabajo, si necesitamos uno mejor o uno de mayor tamaño o incluso uno menor en caso de que estemos en una sobreproducción. Si queremos determinar, por ejemplo, cuánto produce una maquinaria, esta fórmula nos puede servir porque ahí vamos a ver la cantidad que produce la maquinaria entre los recursos que necesita esta máquina para producir. También esto lo podemos aplicar a personas. Por ejemplo, podemos decir cuánto produce un trabajador por mes. Ahí podemos determinar la producción que hace ese trabajador entre el tiempo, entre la cantidad de meses. De hecho, esta fórmula se puede utilizar hasta para calcular el PIB, solo que hay que tomar bien claro los valores que se van a utilizar dentro de la fórmula para obtener un resultado correcto. De hecho, Víctor, te hago la señalación de que hay cosas que no se pueden medir dentro de la productividad. Entonces, por eso hay que estar bien claro de los factores. Por ejemplo, si nos vamos al sector de servicio y decimos, ¿qué tan productivo es este agente de servicio al cliente? Ahí tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver, por ejemplo, si un empleado atiende 3 llamadas, por ejemplo, a 3 clientes en el día y otro trabajador atiende a 20 clientes, no podemos decir que el que atendió a 20 es más productivo, porque hay que ver entonces la calidad del trabajo, si lo atendió bien, si le dio la respuesta que necesitaba. Entonces hay que utilizar otros recursos además, como tal vez una encuesta para ver el grado de satisfacción que tuvieron esos clientes, porque a lo mejor los 3 que atendió el primero fueron mejores servidos que los que atendieron los 20, y los 20 se fueron mal servidos, se fueron enojados. Entonces por eso hay que tener bien claro que no todos los factores se pueden medir, pero entre los que se puedan medir no vamos a utilizar los mismos valores, las mismas variables, sino que tenemos que utilizar una cierta para cada tipo de trabajo que vayamos a evaluar. La productividad también es importante porque determina la remuneración de los trabajadores.
e inversores en un concepto de salario y rendimiento al capital. Anteriormente acerca de las diferentes variables, de las diferentes formas de calcular la productividad. Entonces aquí tenemos tres tipos principales de productividad. Y vemos el primero, que es la productividad laboral, cuando se mide la productividad en entornos laborales, en el trabajo. Entonces ahí vamos a medir la producción obtenida o la cantidad de piezas elaboradas, la cantidad de trabajos finalizados, entre la cantidad del recurso utilizado, entre la cantidad del trabajo que se implementó. Se utilizaron 500 trabajadores, se utilizaron cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de piezas. Entonces, luego está la calidad, la productividad de los factores, que es parecida, lo único que en esta se va a ver el factor específico que se implementó para dicha producción. Ya sea que se logró la producción porque se implementó tal elemento, se implementó un X cantidad de tiempo, se implementó X cantidad de trabajadores especializados. Entonces ahí lo vemos por el factor de la producción, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos factores. Y tenemos la productividad marginal, que es cuando uno de esos factores entonces cambia y los demás permanecen constantes. Que ahí entonces la productividad no se puede medir igual porque ahí tuviste otra variable, además de la que ya tenía implementada anteriormente.